Son ya las 9:36 y continuamos nuestra cobertura en el Cusco, también cómo avanza Imperú, que se va consiguiendo a partir de estas reuniones que se están promoviendo para impulsar el desarrollo empresarial y la inversión, donde participan además diversos actores de la economía, científicos sociales y por supuesto empresarios. Conversamos entonces con Franco Olchese, está ya enlazado con nosotros, politólogo del Centro Viñac. Franco, buenos días, bienvenido al programa. Sí, hola, buenos días con todos. Muy buenos días, por favor, ponnos al tanto de lo que está ocurriendo en este momento en el marco de Imperú. Sí, Imperú ha organizado un evento de 3 días en los cuales participan emprendedores, MIPES, estudiantes y empresarios y por supuesto bastantes líderes de opinión y personas de Cusco, ¿no? La idea es justamente generar las condiciones y divulgar la idea de la inversión en Cusco y que se pueda reactivar después de los 2 meses iniciales donde no hubo mucho turismo en Cusco y que golpearon fuertemente a la región, ¿no? De acuerdo, sí. Franco, estás tú participando en este evento de promoción de la inversión en buena cuenta y vas a tener una intervención hoy al fin de la mañana sobre las percepciones frente a versus a la realidad de las juventudes universitarias cusqueñas. Es muy importante esto. Hay universidades muy antiguas, una de ellas del siglo XVII, entre las más antiguas del Perú, como correspondía naturalmente a Cusco durante esa época. Dinos, por favor, qué es lo que vas a explicar respecto a este contraste entre percepciones y realidad a los que están asistiendo al evento Imperú en el Cusco. Sí, Imperú normalmente hace roadshows fuera del Perú. Esta es la primera vez que hace algo, un evento interno, ¿no? Ellos nos pidieron hacer una exploración, una investigación que incluía entrevistas a profundidad, focus group y una encuesta para analizar cuáles eran las percepciones que tenía la población con respecto al empresariado y principalmente a la inversión. Y tengo 2 presentaciones en realidad. Ayer tuve una explicando esto de cara a las MIPES, a las pequeñas empresas, y hoy día pienso explicar esta diferencia entre percepción y realidad para los estudiantes, ¿no? Ahí he comparado con la situación que tienen los jóvenes cusqueños gracias a una encuesta, un sondeo, mejor dicho, que hizo KN en un evento hace pocos días, ¿no? A los jóvenes entre 18 y 25 años de Cusco. ¿Puedes decirnos qué es lo que vas a explicar? ¿Cuál es la idea básica de la conferencia que vas a dar hoy a las 11:45? Sí, hemos identificado varias percepciones justamente sobre la inversión, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntamos a las personas cuáles eran los efectos positivos que tenía la gran inversión o el empresariado, la gente reconocía claramente a la generación del empleo como la gran contribución de los empresarios. Pero sin embargo no reconocían otros grandes aportes que tienen, como por ejemplo el pago de impuestos, las compras locales, el dinamismo local que generan, los programas sociales que se realizan, etcétera, ¿no? Este tipo de otras contribuciones no se veían. Por otro lado, veíamos también en las percepciones negativas, ¿no? ¿Cuáles eran los efectos negativos que la gente veía con respecto a la gran inversión? Y ahí sí se veía una distancia grande entre la percepción y la realidad, ¿no? Por ejemplo, 22% de gente decía que las grandes empresas no pagan impuestos, cuando, bueno, claro, eso es un hecho que sí lo pagan, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero sí veíamos ahí una distancia significativa entre la realidad y la percepción, y es lo que justamente queríamos comunicar, porque la gente en general toma decisiones con respecto a sus percepciones, no necesariamente a la realidad. Y tú dirías, Franco, que a cómo se explican esas diferentes percepciones, que cuando se habla de lo negativo, en efecto, hay una narrativa ya prácticamente instalada y poca difusión sobre los efectos positivos. ¿Y de qué manera podríamos revertir esto? ¿Cómo lo explicamos y cómo se soluciona y se acerca mucho más la percepción a la realidad? Sí, yo creo que primero es una narrativa política, ¿no? Hay diferentes actores que están
impulsando una narrativa hostil para desconocer los beneficios del empresariado y aumentando los beneficios, los efectos negativos del empresariado, ¿no? No voy a decir que no hay ningún efecto negativo, que ninguna empresa tiene efectos negativos, porque eso es falso. Pero sí es parte de la narrativa decir que todas las empresas están teniendo eso, ¿no? Ahora, yo creo que hay una parte de respuesta a nivel empresarial, ¿no? Que las empresas se preocupan mucho cuando promueven sus inversiones, promueven los programas sociales, por ejemplo, que hacen a nivel de cuántos millones están invirtiendo, cuánta plata han metido en diferentes regiones, pero sin embargo no están llegando a la población, ¿no? De repente están comunicando a sus propios stakeholders, claro, pero no están comunicando a los sectores populares que sí podrían beneficiarse, ¿no? Por ejemplo, nosotros explicamos cómo la minería generaba un encadenamiento productivo tanto a nivel laboral como a nivel de micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, ese tipo de contribuciones no le están llegando a la población. Y la otra es que las empresas también deberían contestar los agravios que se les hacen. Estos efectos negativos están basados, no todos por supuesto, pero muchos de ellos están basados en fake news. Y desde el sector empresarial no responden a ese, o no generalmente no responden a ese tipo de agravios, ¿no? Entonces sí creo que es necesario una mala estrategia promover lo positivo y defender lo negativo. Claro, lo que sucede es que a veces a uno le dicen, mejor no digas nada, ¿no? Mejor no contestes. Sí. Puede crecer la noticia, pero con eso se contribuye, como nos estás explicando, quizá a que no se aclaren las cosas. Y lo que el ciudadano quiere es que le digan las cosas y que se responda abiertamente, ¿no? Sobre todo cuando se tiene la razón, si es que esto ocurre en algún caso. Interesante lo que nos decías de la cifra de los millones. Es verdad, las empresas usualmente te dicen, pero hemos invertido tanto. Pero el efecto real, una cifra es un dato frío, ¿no? Finalmente que no llega a calar. ¿Qué ocurre? ¿Qué se hace con ese aporte? Quizá por ahí, por lo que vamos entendiéndote, Franco, va a estar sumamente interesante entonces esta exposición que tendrás a tu cargo a las 11:45, ¿cierto? Sí, y un comentario más también que me parece relevante con esto, ¿no? Preguntamos también el tema del emprendedurismo, ¿no? Y cuando le preguntamos a la gente si dónde quería trabajar, dónde le gustaría trabajar, el 58% de gente decía que prefería iniciar un emprendimiento que trabajar en una gran empresa o trabajar en el Estado, ¿no? Entonces, el camino de desarrollo de los peruanos está muy focalizado en esto, en el emprendimiento, ¿no? Inclusive cuando nosotros hacíamos el sondeo con los jóvenes cusqueños, había un poco más, un porcentaje mayor de gente que quería trabajar en la empresa privada, pero no para desarrollar línea de carrera, sino para obtener capital y para obtener experiencia para luego hacer un emprendimiento. Entonces, también las grandes empresas y la inversión pública, la inversión privada, tienen que comunicar en función del camino de desarrollo de los peruanos, y el camino de desarrollo de los peruanos es el emprendimiento, según lo que hemos encontrado en esta encuesta, ¿no? Muchas gracias, Franco, por explicarnos los alcances de lo que vas a decir a las 11:45 en tu conferencia en InPerú, y también por estos datos interesantes sobre una mayoría de jóvenes que prefieren poner sus propios emprendimientos en vez de no buscar un empleo con la estabilidad que da entrar a una empresa creada por otros. Muchas gracias por transmitirnos el dinamismo que has hallado tú entre tantos jóvenes en el Cusco, que tengan mucho éxito, no solamente tu conferencia, sino todo el evento InPerú, en donde está nuestra compañera Valeria Fuertes y también Omar Mariluz, que hará una entrevista ahí con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Muchas gracias, Franco Olchese. Muy bien, a las 9:45 tenemos un enlace, más información con Julio Cisneros. Julio, adelante. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Buenos días, en directo para informar a esta hora que el Poder Judicial redujo a 24 meses el plazo de la orden de impedimento de salida del país que se le impuso al ciudadano extranjero Jorge Hernández Fernández, más conocido como el Español, investigado por supuestos delitos vinculados al expresidente Pedro Castillo. La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó así el extremo de la decisión emitida por el juez Raúl Justiniano, quien había fijado en 36 meses el plazo de dicha medida impuesta a Hernández Fernández dentro de este caso. El Tribunal
Tribunal Superior determinó que no se va a requerir del plazo máximo legal para mantener con impedimento de salida del país a Hernández Fernández, quien es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado. La Sala Superior remarcó que la Fiscalía estimó que en un mes estaría iniciando una investigación preparatoria a Hernández Fernández, etapa que, con el avance de los actos indagatorios, no necesita de un total de 3 años para concluir esta investigación. La Fiscalía sospecha que Hernández Fernández, más conocido como el Español, había realizado coordinaciones para establecer un equipo de contrainteligencia para chuponear y obtener información de los opositores al gobierno de Pedro Castillo, entre otros hechos. Adelante, compañeros en estudios. Muchas gracias, Julio, por esta información, y recordemos que este personaje llamado el Español, Jorge Hernández, efectivamente estuvo implicado con al menos 2 comandantes generales de la Policía Nacional, con los que tenía reuniones en una calle, en un domicilio privado, y efectivamente todo esto apunta a la constitución de un grupo de inteligencia paralela con objetivos más que dudosos. Muchas gracias por esta información. Hacemos una pausa, Mávila, y regresamos al segmento final de Ampliación de Noticias.